Hola, ¿qué tal? Les saludamos aquí de Ministerios Hispanos y estamos muy contentos de que nos acompañen, de que nos sintonicen en esta hora. Gracias por seguirnos en nuestros canales, ¿verdad? De Facebook y de YouTube. Y gracias por acompañarnos en esta hora. Estamos ya repasando el trimestre de Escuela Sabática número 3, que se titula Descanso en Cristo. Y antes de comenzar el repaso de nuestra lección del día de hoy, quisiéramos que nos acompañen a escuchar una hermosa alabanza.
Muy bien, ya estamos de regreso aquí. Su servidor Longino Rodríguez, anciano de la iglesia de Minneapolis, y en esta hora también nos acompaña nuestro hermano Fernando Cuate de la iglesia de San Paul. Un gusto acompañarlo, hermano. Gracias por estar con nosotros. Nuestra lección número 7 es la continuación de la lección número 6, que nos habla también de las relaciones familiares. En este caso, el título de nuestra lección es el descanso y las relaciones personales, cómo afectan estas con la salud y el bienestar de cada una de las familias. Y vamos a estudiar en esta hora y a repasar un poquito la vida de José, uno de los hijos de Jacob, del cual nos ilustra cómo se debe de utilizar el perdón hacia los demás. Pero mi hermano Fernando, antes de hacerle la primera pregunta que tengo para usted el día de hoy, quiero mencionar algo. Quiero mencionar que hay mitos, que hay mentiras en cuanto a lo que significa perdonar a alguien que nos ha ofendido. Por ejemplo, a veces pensamos que perdonar para un cristiano es automático, que es sencillo y que es fácil, pero no es eso no es verdad. A veces pensamos que perdonar es una debilidad de aquel que perdona. A veces pensamos que perdonar significa que yo estoy justificando lo que hizo la otra persona, que es correcto lo que me hizo. Y eso tampoco significa perdonar. A veces pensamos que perdonar quita también las consecuencias del acto de la persona, y eso no. A veces pensamos que perdonar elimina los sentimientos negativos y hace olvidar el daño que nos causaron. No es eso cierto tampoco. Y también pensamos que perdonar se requiere que la otra persona venga y me pida perdón a mí primero para que yo le pueda perdonar. Vamos a ver qué nos dice esta lección. Y para eso quiero hacerle a nuestro hermano invitado acá, nuestro hermano Fernando, la primera pregunta. Dígame, mi hermano, ¿cuál es el primer paso que se debe tomar para poder restaurar una relación familiar, según nuestra lección de hoy? Bueno, yo creo que el primer paso tendría que ser de acuerdo a lo que miramos en nuestro estudio. En el caso de José, tuvo que enfrentar el pasado. Es decir, la situación, la circunstancia que lo llevó o que nos puede llevar a nosotros a guardar ese rencor. Y cuando tenemos la oportunidad de enfrentar entonces esa situación, tenemos que entonces, pues primeramente, pues armarnos de valor para tomarla. ¿Verdad que sí? Claro que sí, no podemos pasarnos como escondiendo esas emociones. Como decimos en México, agarrar al toro por los cuernos, ¿verdad? Así es. Y finalmente, entonces, pues mostrar, para nosotros, es interesante lo que usted decía, que la gente piensa, o tal vez los no creyentes piensan que nosotros como cristianos, el perdón viene automático, que es algo que nosotros hacemos sin tener que pensarlo o esforzarnos. Cuando en realidad lo interesante ahí también es que a pesar de que los no creyentes, escépticos de Dios, no aceptan la existencia de Dios, pero sí esperan que aquellos como nosotros, cristianos, tengamos que haya una diferencia en la manera de lidiar con este tipo de problemas. No aceptan la existencia de Dios, pero esperan que nosotros sí actuemos diferente. Las cualidades de Dios, exactamente, las esperan de nosotros, lo cual es algo un poquito raro y extraño. Sin embargo, podemos darnos cuenta en las lecciones que nos muestra la Biblia y Dios nos ha dado a través de esas, que no son historias solamente como historias para niños, sino que están llenas de lecciones de vida. En este caso, para José, cuando él estuvo frente a frente con sus hermanos, lo que les habían causado tremenda cambio de vida a él. Dejó de ser el niño consentido de su papá y terminó siendo un esclavo. Eso fue algo muy, muy difícil para cualquier persona. Ahora él estaba frente a frente con aquellos que le causaron tan tremendo dolor.
Y tal vez si alguno de nosotros estuviéramos en esa situación, pensaríamos que ahora viene la revancha. Ujú. Ahora me la pagan. ¿Verdad? Y más viendo la posición que ahora tenía José. Ahora no era un esclavo. Era el segundo después del faraón. Así es. Tenía poder. Él pudo, sin siquiera escuchar lo que tenían que decir sus hermanos, haberlos mandado a, no sé, a la horca, que los decapitaran, ¿no? A alguna cosa que Sí. nosotros pensamos que con hacerle daño al que nos dañó, con eso nos va a traer satisfacción. ¿Verdad? Y creo que es equivocado. Pero vemos nosotros la reacción que tuvo José. Ujú, Y entonces tomó la situación ujú. y mostró cómo es que un hijo de Dios debe de actuar en esa situación. Amén. Mostró gracia. Amén. No, bueno, a ellos les pagó un bien, Ujú, ¿no? Le pagó un bien por un mal que a él le había hecho. ujú. Y es lo que debemos de, creo que, aprender de la vida de José para traerlo a nuestra vida, ¿no? Sí. Me gusta mucho esa actitud de José porque él enfrenta el pasado con una actitud, ¿verdad?, que está dispuesta a perdonar, a aceptar a sus hermanos a pesar de que lo han ofendido y le han causado daño. Así es. Me gusta lo que dijo. Muchísimas gracias, mi hermano. Y también me gusta porque, sabe, Dios no permite, ¿verdad? Ni espera que nosotros abusemos ni aceptemos el abuso por nada, por nada. En ninguna familia debe existir lo que es ningún tipo de abuso, que porque o sea, ya te estoy perdonando, ahora tú vas a ser mi esclavo, Claro. ¿verdad? O porque tú me hiciste daño, ahora vienes de regreso, ahora yo te voy a servir a ti. Tampoco, tampoco. ¿Por qué? Y la Biblia nos dice, ¿verdad?, que cualquier tipo de abuso que nosotros le hacemos a cualquier persona, sea nuestra esposa, nuestro cónyuge, o sea nuestro hijo, ¿verdad? Es como si se lo hiciéramos a Jesús. Así es. Así que debemos tener cuidado con eso, ¿verdad? Amén, amén. Ahora, esto nos lleva a la siguiente, entonces, a la siguiente parte que me llama la atención. Al principio, ¿verdad?, introdujimos la lección diciendo lo que no es el perdón, pero aquí vemos lo que sí es el perdón. Así es. Y el perdón es entonces una actitud de gracia hacia aquellos que nos han hecho daño, no importa la actitud de ellos. ¿Por qué? Porque viene de Dios, como usted lo dijo. Así es. El perdón no justifica ningún comportamiento pecaminoso. Eso es lo que me gusta de la lección. Y el perdón nos libera o libera a aquellos que nos hicieron daño de nuestra condena, ¿verdad? Pero también espera que los tratemos con amabilidad a pesar del daño que nos hicieron. Así es. Se espera que haya una restauración. Eso me gusta. ¿Qué hizo mi hermano Fernando? ¿Qué hizo José en segundo lugar? ¿Qué hizo para restaurar esa relación con sus hermanos? ¿Cuál fue la siguiente parte que hizo? Lo que vemos ahí es que él fue preparando el terreno. Es decir, no que eso limitara el darse cuenta si sus hermanos habían arrepentido de lo que habían hecho en el pasado, limitara o fuera, es de ahí donde José basara su perdón hacia ¿Verdad? ellos. No fue así. Pero antes de él mirar si había oportunidad de poder entablar una relación con ellos otra vez, él quería saber si ellos habían cambiado. Exacto, como Lo que los cual- pone a prueba, ¿verdad? Los pone bajo la lupa, pero él está dispuesto a despejar el Sí, camino, así como es. dice usted. Y quería darse cuenta de eso porque también trayéndolo al ámbito personal, desgraciadamente llega el momento cuando una relación de amistad o tal vez romántica, ¿no? Se termina antes del matrimonio. Sabemos que nosotros Sí. no estamos diciendo, bueno, si no se entiende con su marido, déjelo. No, ¿no? no, Pero estamos claro. hablando de un novio con una novia, un amigo, ¿no?, con una amiga, o un Sí. amigo con un amigo. Cuando hay diferencias, cuando hay tal vez traición de confianza y todo eso, se quebranta la relación. Sí, Y no siempre se da la oportunidad de restablecer esa amistad. es cierto. Y la única manera en como nosotros podemos darnos cuenta de eso
es de la manera en cómo estas personas se siguen conduciendo. Se han arrepentido. Hay una manera diferente de la que ellas están actuando comparado con lo que actuaban antes cuando nos hicieron daño. Es seguro de que nosotros querramos restablecer esa relación o definitivamente el perdón lo damos a esa persona y no damos por terminada esa relación, pero por lo menos no seguimos nosotros alimentando nuestro rencor hacia ellos, ¿no? Porque ellos son merecedores de nuestro perdón tanto como nosotros lo somos de algo que podremos haber hecho a alguien, pero por sobre todo de Dios, ¿no? Entonces Claro. es interesante que José aquí, él se dio cuenta por lo que ellos escucharon, ¿no? Voy a leer un poquito, ¿no? Lo que dice Génesis 42, 22, perdón, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Nos rogaba y no le escuchábamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Pareciera que ellos habían reconocido que lo que habían hecho en el pasado con su hermano, sin saber que lo tenían enfrente, era lo que los estaba, entre comillas, cazando. Ellos reconocían como que lo que ellos habían hecho mal, ahora estaban pagándolo. Y sin darse cuenta que estaban enfrente de su mismo hermano. Y no solo eso, sino que los entendían, porque ellos hablaban en su idioma y porque estaban en Egipto. Claro. O sea, pensaban que ellos no podían entender el idioma. Sin embargo, José los entendía. Y esto fue una seña que él pudo tomar de que sus hermanos de alguna manera se habían arrepentido y reconocían que habían pecado. Habían cometido algo malo. Claro. Y eso lo tenían presente, o sea, que sabían que habían hecho algo malo. Entonces, la lección que aprendemos aquí, ¿verdad? Por lo que entendemos, mi hermano Fernando, es que debemos despejar el camino, ¿verdad? El terreno, preparar el terreno, eliminando las piedras de, ¿qué será? Rencor, ¿verdad? O cualquier tipo de resentimiento, sentimientos negativos. Eso ayuda a preparar el terreno, ¿verdad? Tal y como lo hizo José. Me gustó mucho ese pasaje y me gusta este otro también que dice Génesis 45, 5, ¿verdad? Génesis 45, vamos a ver, 4 más bien, es el 4, dice, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí, y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José vuestro hermano, y el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. No hay rencor, ahí vemos que no hay rencor, no hay resentimiento. José les asegura a su familia que todo lo que había ocurrido, a pesar de que no estuvo bien, Dios lo había permitido y Dios estaba guiando a toda su familia para que él pudiera llegar hasta ese lugar. Perfecto, muy bueno, muy bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa a veces cuando una persona no está dispuesta a perdonar al que le ofende? A veces pensamos en ese tipo de detalles y saben, la lección de esta semana nos dice que la incapacidad, mi hermano, la incapacidad de perdonar a aquellos que nos ofenden también nos limita la capacidad de que Dios pueda sanarnos. Así es. Nosotros mismos estamos diciéndole a Dios, ¿sabes qué? No te necesito, no te ocupo. Y esto mismo nos lleva a la pregunta número 3. ¿Cuál fue la otra cosa que hizo José, mi hermano Fernando? ¿Cuál fue la actitud correcta que tomó José para que el perdón pudiera comenzar a trabajar en él primeramente y después en sus hermanos? ¿Cuál fue esa actitud? La actitud que podemos ver de José, ya cuando él se había dado cuenta de que habían a sus hermanos, los recuerdos del pecado cometido contra él, los estaba atormentando, ¿no? Sí. Y nosotros podemos también, tal vez en algún momento de nuestra vida, luchar con ese tormento. Sentir que hay algo que hemos hecho, pero no nos deja tranquilos. Aquí lo que pasó con José es que él demostró a ellos una actitud diferente, aunque ellos no sabían con quién estaban lidiando todavía. Pero aquí el que estaba recibiendo finalmente el descanso, la paz que necesitaba, era
era José. Amén. Definitivamente cualquier cosa que él podía haber estado aguardando en su corazón, ahora estaba él entonces sacando todo eso. Pero gracias a Dios que vemos en la vida de José cómo es que el poder de Dios puede transformar a nuestro corazón. Claro Porque que sí. en ningún momento Sí. vemos nosotros venganza de José hacia ellos. No. Sino que No. siempre él busca ahora hacerles el bien. Sin que ellos lo supieran todavía que estaban lidiando con él. Es verdad. Estaban ahora él poniendo en práctica eso, pero no es que estaba olvidando lo que sucedió. Usted decía también en la introducción que no por el hecho de perdonar quiere decir que se olvida. No se olvida, al 100% no se olvida. Exacto. Él no se había. olvida. Entonces, él estaba perdonándolos a ellos, Ajá. dándoles a entender, sin saberlo ellos una vez más, que porque también él les dice, yo temo a Dios. Claro. Él dice, yo temo a Dios. Y ahí es donde él manda a ellos que vayan a traer a su hermano, el menor, para que regresen y dejen a uno de sus hermanos ahí. Pero con el yo temo a Dios, a él les da a entender el por qué él actúa de esa manera. Porque Sí. ellos pensaban, este es un egipcio. Sí, sí. Pero él dice, yo temo a Dios. Entonces, ahí es donde nosotros miramos la actitud de perdón, de por qué los trata así. Es cierto. Entonces, él estaba de alguna manera reconociendo que algo interesante aquí es que decía la lección también, o dice la lección, es que todo pecado es cometido primeramente antes de que se cometa con nosotros. Nosotros lo sufrimos. Sí. Sin embargo, todo pecado cometido con cualquier persona primero se comete contra Dios. Así es. Primero el Así pecado es. que usted y yo sufrimos, que alguien más nos hizo, Así primeramente al que le cometemos o le desobedecemos, es a Dios. Es Después verdad. nosotros sufrimos esas consecuencias. Es verdad. Y de ahí entonces nosotros venimos a sufrir esas consecuencias y muchas cosas que vienen a echarnos la vida a perder, entre comillas. Y en una de esas, ¿sabe qué es? El perdón. El que nosotros sintamos que alguien nos debe algo. Es Y cierto. esperamos o que alguien venga a arrodillarse con nosotros, a humillarse, cuando eso muchas veces no sucede. Hay personas que están por ahí, andan por ahí por la vida haciéndole daño a la gente sin ni siquiera tener como algún remordimiento de lo que cometido. Y nosotros estamos echándonos la vida a perder con ese rencor y no vivimos, no tenemos paz. Pero aquí, con lo que nosotros vemos en la vida de José, es que él había reconocido que no estaba solo. Lo que habían hecho ellos había sido cometido también en contra de Dios, el que él creía, pero él estaba ahí ante la oportunidad de demostrar que él había sido transformado por ese Dios y no estaba guardando rencor hacia ellos. Amén. Los perdonó. Amén. Los perdonó. Y lo que sí Amén. podemos ver ahí es que él estaba también ahí. Recordemos que sus hermanos le tenían a él, envidia, porque era el consentido de su papá. Después de que a él lo desaparecieron, se quedó su hermano pequeño. Cuando él manda a traer a su hermano, él quería ver también cómo es que si ellos habían cambiado, si seguían con esa misma actitud hacia el más indefenso, hacia el más pequeño. Exactamente. Y eso podemos ver también ahí, que pues nosotros tenemos que también perdonar, como somos perdonados nosotros, Claro. sin estar pensando en lo que sucede o no sucede. Dar un perdón genuino, pero también tenemos que mirar también no abrirnos a que nos vuelvan a lastimar. Exactamente. Porque nuestro perdón no tiene que ser limitado, pero tampoco podemos nosotros abrirnos a ser lastimados una vez más por la misma persona, ¿no? Entonces lo vemos aquí en la vida de José. Efectivamente. Sigue mostrándonos. Sí, y verdad, debemos perdonar entonces nosotros porque Dios nos ha perdonado, como tú lo acabas de mencionar, y lo vemos ilustrado en la parábola de los dos deudores, ¿verdad? Que muchas de las veces nosotros actuamos más bien como aquel que se le perdonó una deuda enorme, ¿verdad? Pero ya no fue capaz de ir y perdonar algo pequeño a su hermano o a su prójimo. Eso es lo que limita el perdón de Dios hacia nosotros. Y Efesios 4:32 nos dice que debemos ser bondadosos los unos con los otros y debemos tener misericordia los unos con los otros y perdonarnos, así como Dios nos ha perdonado en Cristo Jesús.
Eso me encanta. Y me hace pensar entonces que si Cristo perdonó mis pecados, entonces yo también puedo perdonar a aquel que me ofende. No es fácil. No estamos diciendo que es fácil, Así es. porque, dígame, en realidad, ¿usted piensa que el perdón funciona o las relaciones humanas, cualquier relación humana, sea de amistad, sea de noviazgo, sea de esposos o de compañerismo inclusive en el trabajo, cree que puedan funcionar sin ese elemento del perdón? Ah, yo creo que no. ¿Verdad que no? No, porque No, no, no. todos, en algún momento de nuestra vida, nosotros hemos estado del lado del verdugo, de de aquel que también cometió un error hacia otra persona. Nosotros pudimos haber, inclusive, como lo dijimos anteriormente, primero pecamos contra Dios. Así es. Y fíjese, las personas que son capaces de perdonar, cuando somos capaces de perdonar y de recibir perdón, llevamos una influencia, un aroma, un olor, un perfume agradable por donde quiera que vamos. No hay pierde, Así es. ¿verdad? Y lo que sí necesitamos entonces es tomar en cuenta de que con la ayuda de Dios podemos nosotros sanar. Con la ayuda de Dios podemos también ayudar a restaurar una relación, ¿verdad? Ahora, ya, ya casi para concluir, la última pregunta que tenemos aquí para dialogar y compartir es, ¿por qué a veces, mi querido hermano Fernando, por qué a veces nos sentimos culpables cuando, a pesar después de que ya hemos confesado nuestros pecados, la conciencia no nos deja tranquilos? ¿Por qué? Yo creo que el hecho de reconocer que hemos hecho algo y especialmente hablando en el ámbito de los no creyentes, siempre buscamos venganza. Siempre cuando alguien nos la hace, nosotros decimos, el que me la hace, me la paga. Y, no, y hay otro dicho que dice, yo perdono, pero no olvido. Es decir, que cuando se dé la oportunidad, vamos a poder entonces ponernos a mano, como se dice, ¿no? Pero en el ámbito de un cristiano, de un hijo de Dios, nos pone el ejemplo nuestro más grande maestro, que es Cristo Amén. Jesús. Amén. Y como lo vimos ahí en la cruz, cuando él dijo ante su Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A pesar de que pareciera que todos estaban conscientes de lo que estaban haciendo. Sí, pues, ¿No? sí, es verdad. Entonces, nuestro más grande ejemplo es Cristo Jesús. Y nosotros sabemos que el ser hijos de Dios conlleva mucho. Y no podemos entonces andar nosotros por la vida haciendo lo que otros hacen, cuando nuestro Dios nos ha dado el ejemplo ¿Verdad? de ser de andar, perdonar a la gente. Nos cuesta mucho porque nosotros a sentirnos perdonados, eso es lo que nos cuesta mucho. Porque no podemos de alguna manera saber si el perdón es genuino. Pero eso también es porque nosotros tal vez no demostramos con nuestra actitud un perdón que tenga también que ver con redención. Porque eso es lo que mostró Jesús con nosotros. Claro. Nos perdonó y nos hizo otra vez hijos suyos. Y, por ejemplo, en una amistad quebrantada, yo le ofrezco mi perdón a esta persona, aunque no me lo ha pedido, perdono. Claro. Pero ¿cuál va a ser mi actitud hacia esa persona? Una actitud va a ser una brusca, arrogante, así como que no la podemos ver, o es una actitud de perdón y de redención. Está bien, podemos ser amigos y eso, pero por lo menos de respeto, ¿no? Exacto. Y a veces que cuando nosotros decimos te perdono, pero entonces nos mostramos diferentes, también eso es lo que puede llevar a que una persona pueda no sentirse perdonada. Sí. Con el ejemplo de José, podemos darnos cuenta de que ellos algo todavía en su corazón guardaban. Sí. A pesar de que José les había dicho que los había perdonado, ellos pensaban, bueno, por respeto a mi padre, es que él no nos hizo nada. Es Ahora cierto. ya había fallecido.
Ahora ya era el momento de que él pudiera tomar venganza. Sí. Y ellos inclusive hasta se crean una mentira para que no cayeran las consecuencias sobre ellos, ¿no? Pero José les dice, no, mi perdón hacia ustedes ha sido genuino de corazón. Y les dice, no, les reitera, sí, mi perdón así ha sido. Ahora, en nuestra vida, hermano, es muy fácil mirarlo y estudiarlo, pero cuando viene la hora de la verdad y la práctica, ahí es donde en realidad nosotros, no, inclusive hablando personalmente, puedo decir que me sorprendo de la transformación que Dios puede hacer en la vida de uno. Amén. Porque Amén. para lo que nosotros pensamos que no hay solución y nuestro corazón es tan duro, lleno de venganza, de rencor, cuando nosotros nos entregamos a Dios, Él puede darnos en realidad la paz que necesitamos y el poder para extender ese perdón, aun cuando el que nos hizo daño no nos viene a pedir perdón. Porque el primer beneficiado con ese perdón somos nosotros. Así ¿no? es. Yo le podría decir de una experiencia personal donde tuve yo que entonces verme en esta situación, ¿no? Con un familiar muy cercano, hubo abandono y hubo rencor en mi corazón, muchas cosas antes de conocer al Señor. Yo pensaba, esto nunca va a quitarse, este peso, ¿no? Ese rencor nunca va a quitarse de mi vida. Pero cuando conocí el Evangelio y se dio la oportunidad y que como José enfrentar la situación finalmente, ese rencor y ese odio que se podría decir se disipó. Desapareció. Amén. Y eso puede solamente como una manera de testimonio de que Dios en realidad puede darnos ese cambio de corazón. ¿Verdad? Y podemos nosotros extender ese perdón genuino para que también liberar de alguna cadena que los demás puedan sentir de no sentirse perdonados completamente. Amén, amén. Entonces queremos animar, ¿verdad?, a aquellos que nos escuchan, a aquellos que nos siguen en nuestras redes sociales, de que Dios siempre nos perdona, ¿verdad? Dios siempre nos perdona. De hecho, Él dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ese perdón es instantáneo. El perdón de Dios es instantáneo. Y luego también en 1 de Juan 3:20 nos dice que a veces la conciencia nos acusa. La conciencia, el corazón nos dice, mira, tú no estás perdonado todavía. O la persona, tu mamá, tu papá o tu esposa o ex esposa, ¿verdad? O quien sea, quien creas que te haya hecho daño, no te ha perdonado todavía. A veces la conciencia nos condena. Pero ¿sabe qué? Aquí en 1 de Juan 3:20 dice que Dios es más grande que nuestro corazón. Dios es más grande y más poderoso que nuestra conciencia. Y en ese sentido, aceptamos por fe de que eso es así y automáticamente, como usted lo mencionó, comenzamos a sanar. Así que esto tal vez significa que hay que hacer una llamada, ¿verdad?, por teléfono, hay que acercarse a la persona o simplemente arrodillarse delante de Jesús y derramar nuestra alma. Así es. Gracias por acompañarnos. Dios les bendiga. Gracias, nuestro hermano Fernando. Dios les bendiga y les guarde. Les animamos a que continúen repasando estas lecciones tan interesantes que tienen que ver con la sanidad del alma y de las relaciones familiares. Hasta pronto.